revelado al el escalofriante destino del maldito Julio César, en Alejandría, un horror inexplicable. La oscuridad caía sobre el barrio marginal de Alejandría, como un velo ominoso. Lía regresaba a casa, tras un agotador turno en el supermercado. Sus pies pesaban tanto, que casi arrastraba su cuerpo. Cada paso hacia su modesta vivienda, la sumía en una inquietud creciente. Esos callejones angostos guardaban secretos mortales. La pobreza se sentía en el aire, así como la amenaza silenciosa de las pandillas. Al abrir la puerta, el corazón de Lía se detuvo por un instante. Allí estaba Emiliano, su pequeño, con una sonrisa radiante que iluminaba las paredes desgastadas. Pero esa noche, algo no estaba bien. Antes de que pudiera hablar, Lía notó un comportamiento extraño en Julio César, su vecino del frente. Siempre amable, pero ahora lo veía desde la ventana, temblando y mirando hacia su dirección. Una sombra cruzó su rostro. ¿Qué le estará pasando?, pensó, mientras el corazón se le aceleraba. Ese mismo espíritu inquieto se había deslizado en sus pensamientos. Había escuchado rumores, leyendas sobre un César maldito. Justo entonces, Emiliano apareció con un viejo libro de cuentos, y sus ojos brillaron al leer sobre un espíritu que buscaba venganza. Las palabras resonaban en la mente de Lía como ecos de advertencia. Esa misma noche, mientras se acomodaban en la cama, un ruido rompió el silencio. Emiliano, temblando, le dijo que escuchaba susurros que venían de la casa de Julio César. Lía lo desestimó. Son solo sombras, cariño, susurró, pero una inquietud la abrazó. No podía dormir. Las horas pasaban, y el sonido se intensificaba. Era una sinfonía de quejas, un canto terrorífico, como si las paredes del barrio estuvieran llorando. No puede ser, pensó, mientras el sudor frío le recorría la espalda. Al día siguiente, las cosas se pusieron más raras. Lía encontró sillas movidas, objetos que parecían haber cambiado de lugar. La atmósfera pesaba como plomo. A medida que la paranoia se apoderaba de ella, decidió contarle a Emiliano sobre las leyendas. Pero él, asustado, dijo haber escuchado los susurros otra vez. Sin embargo, ya no eran susurros. Eran lamentos, clamores desgarradores que se colaban por los rincones de la casa. El terror se instalaba como una sombra implacable. Una noche, mientras Lía intentaba calmarse, Emiliano desapareció. La oscuridad se tragó su pequeña silueta. Su corazón latía descontrolado, mientras recorrió las calles de su barrio, gritando su nombre en medio de la desesperación. Llamó a la policía, pero ellos dieron la espalda. Como siempre, las lágrimas caían por su rostro, mientras el eco de la indiferencia resonaba en su mente. Regresó a casa. La atmósfera cargada de un aire repugnante, presente y sofocante. No pudo más. La angustia la llevó a la casa de Julio César. Golpeó la puerta con impotencia. El hombre apareció. Su mirada intensa brillaba con un brillo oscuro. «Tú no sabes lo que has despertado», dijo, la voz cargada de una advertencia escalofriante. En ese instante, Lía se dio cuenta, la maldición de César no era solo una historia, era una realidad. Estaba atrapada en una telaraña de secretos y sombras. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita, y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Sintiéndose atrapada entre la oscuridad y su hijo, la decisión de Lía se tornó aterradora. ¿Unirse a la maldición que acechaba a su barrio? ¿O luchar por lo que quedaba de su humanidad? La puerta se cerró de golpe, y en ese instante, la sombra de César se acercó, amenazando con tragarse lo que más amaba. Un terror indescriptible llenó cada rincón de su mente. ¿Podría rescatar a Emiliano antes de que fuera tarde? ¿O estaría condenada a cargar con los oscuros secretos del barrio para siempre? El aire se volvió más denso, como si las sombras mismas se acercaran para envolverla en una prisión de desasosiego. Lía apenas podía respirar, y su pecho se sentía como un plomo. La mirada de Julio César, oscura y penetrante, parecía profundizar su ansiedad.
¿Qué has hecho?, le preguntó. Incapaz de contener su voz temblorosa. No soy yo quien ha hecho algo, respondió César. Su voz arrastrando un eco distante. Fue el pasado el que ha despertado. A veces, lo que creemos que está dormido, nunca lo estará del todo. Lía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Escuchando esos murmullos, tuvo la certeza de que no eran solo historia. Eran advertencias. Se dio la vuelta, luchando contra la creciente desesperación, cuando escuchó un llanto lejano. Su corazón se detuvo. Anne era la voz de Emiliano. Chocando contra la realidad, gritó su nombre con todas sus fuerzas. Emiliano, Emiliano. Pero el clamor de su hijo perdió fuerza entre los ecos de la noche. La mirada de César se tornó aún más oscura, como si se estuviera alimentando de su miedo. Anne no puede salvarlo. Ya es muy tarde, la maldición lo ha reclamado. Lía se estremeció ante la certeza en sus palabras. Lo que veía como su única salida se convirtió en su peor pesadilla. La energía de la casa parecía vibrar, arrastrándola hacia lo desconocido. Intuitivamente, dio un paso atrás, pero una sensación incontrolable la obligó a avanzar. La compasión por César se transformó en terror. Él no era más que un títere de la sombra que había llamado a su puerta. Sin poder evitarlo, Lía empezó a retroceder, vislumbrando la puerta, cuando una risa escalofriante rompió la tensión. Desde el fondo del pasillo oscuro, la figura de Emiliano apareció, su rostro cubierto por un velo de desesperanza y entusiasmo. «Mamá, estaba esperando por ti», dijo, y aunque su voz sonaba alegre, había un tintineo siniestro en el aire. Lía sintió cómo su cabeza se nublaba. «No, Emiliano. Ven aquí», gritó, desesperada. Sin embargo, su pequeño hijo se movía con ligereza, mientras que las sombras parecían danzar a su alrededor. Lía tomó un paso hacia adelante, pero en un instante, la atmósfera cambió. Un vórtice de oscuridad se formó, girando con fuerza desmedida. Desde el rincón más oscuro de la casa, surgieron figuras espectrales, seres atrapados, gritos, apagados, voces que aullaban sus nombres perdidos. Era un espectáculo grotesco, un desfile de almas atormentadas que buscaban redención. «Emiliano, no te acerques», gritó, el terror apoderándose de ella. Pero el niño seguía avanzando, intocable. La conexión entre ellos se sentía luminosa, atormentada. En ese momento, el terror se mezcló con la esperanza, creando una espiral de emociones devastadoras. ¿Y si ella se unía a la maldición para salvar a su hijo? Pero, ¿a qué costo? La oscuridad comenzó a hablarle, prometiéndole visiones de tranquilidad, de recuperar a Emiliano. Si se dejaba llevar. No, se dijo a sí misma, aferrándose a la realidad. Sin embargo, las voces se tornaron más insistentes, como ecos de sus propios deseos reprimidos. Sin embargo, no estaba sola. La sombra de César se mantuvo presente, observándola, como una enredadera esperando para apoderarse de su voluntad. «Te queda una opción», dijo, su tono casi seductor. «El sacrificio puede liberarlo, y a ti también. Pero deberás renunciar a tu propia existencia». El tiempo se detuvo. Lía dudó, sintiendo el frío de las sombras acecharlas. Tenía que elegir su vida o la de Emiliano. La sombra se acercó un poco más, sofocante, casi burlona. La decisión apremiaba, pero la conexión de madre e hijo seguía viva. Y el reloj marcaba el tiempo de su condena. Una risa resonó, implacable. Lía se arrojó hacia Emiliano, extendiendo su mano. «No te iré a dejar». Y justo en ese instante, la casa se estremeció, llevándola a lo desconocido. Lo que nunca imaginó era que el precio del sacrificio quizás no era lo que creía. Las sombras se reían, y Lía ya no sabía si la oscuridad la había atrapado, o si, al final, también habría un camino hacia la luz. Mientras caía en un abismo de negrura, la pregunta resonaba en su mente: ¿qué tan lejos llegarías por el amor a tu hijo? Un grito desgarrador resonó en el aire. Ni siquiera sabía de quién era. La oscuridad ya había hablado. Podría encontrar a Emiliano y liberarse de la maldición antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad la envolvió con una fuerza implacable, como si cada sombra quisiera apresar su alma.
Lía sintió un frío cortante. Era un helado que no provenía del aire, sino de la misma vida que latía en su interior. En su mente, las imágenes de Emiliano danzaban, su pequeño rostro lleno de miedo, pero también de una extraña alegría. Y en ese instante, Lía supo que había perdido la noción del tiempo y del espacio. A su alrededor, figuras envueltas en sombras parecían moverse y susurrar, como si la casa misma hubiera cobrado vida y quisiera devorarla. Sin embargo, un grito lejano rompió la neblina de caos. ¡Mamá! La voz de Emiliano emergió del abismo y activó una chispa de desesperación en Lía, llevándola hacia adelante, hacia la fuente de aquel clamor. ¡Emiliano! Voy a encontrarte, gritó, aunque su voz apenas era un eco ensordecedor en aquella negrura. En su mente, se cuestionaba si realmente sería capaz de rescatarlo. La idea de un sacrificio se planeaba como un sombrío horizonte ante ella, una posibilidad tentadora atada a su desesperación. La casa, al igual que su mente, parecía una trampa de horrores. Las paredes temblaban, y Lía sintió que la energía se acumulaba en el aire, como una tormenta que se acercaba. Entonces, una visión escalofriante se apareció ante sus ojos, a la imagen de Julio César, erguido, con su rostro ahora palidecido, emergiendo de las sombras. Te advertí que el pasado nunca está realmente muerto, dijo César en su voz. Era un susurro en el viento, silbante y acariciante a la vez. Y tú también estás atada a estos sufrimientos. ¿Por qué crees que Emiliano te necesita? Por lo que tú has hecho. Las palabras de César la golpearon como una ola de hielo. ¿Qué había hecho? Esa pregunta se repitió en su mente, una y otra vez. Un grito desgarrador resonó, esta vez más cerca, y Lía empezó a temer por la esencia misma de su hijo. Emilio gritó nuevamente, avanzando a ciegas entre las sombras. Una luz tenue comenzó a filtrarse por un rincón, revelando lo que parecía ser una habitación desmoronada, llena de objetos rotos y recuerdos olvidados. Una sensación de pánico la asaltó. Allí, Emiliano, con lágrimas en los ojos, estaba de pie frente a un extraño altar, donde objetos antiguos y fotografías familiares se apilaban en una macabra ofrenda. «Mamá, ayúdame», suplicó, extendiendo sus pequeños brazos. Pero Lía sintió que su cuerpo se ralentizaba, que los miedos y los recuerdos se entrelazaban para oprimirla. Las voces comenzaron a llenar el vacío. «Mátalón, mátalón, mátalón», resonaban en su mente como un mantra. ¿Eso era lo que siempre había deseado? Libera a Emiliano de sus propias manos. Pero otro pensamiento se abrieron camino. El recuerdo de los momentos felices, de las risas compartidas, del amor infinito que sentía por su hijo. Las sombras se cerraron a su alrededor, y Lía sintió que el suelo temblaba. «¡No, no puedo dejarte!», gritó, tratando de romper la atadura que mantenía a Emiliano en ese lugar. Sin embargo, en un instante de duda, la negrura la envolvió de nuevo. Sus brazos eran pesados como plomo. Las risas de César resonaban como ecos fantasmas, y en ese momento, Lía entendió que su destino estaba entrelazado con el de su hijo. La única opción que tenía era entregarse a la oscuridad. Con un grito de desesperación, corrió hacia Emiliano, dispuesta a enfrentarse a las sombras. «No, mamá, no te dejes atrapar», chilló Emiliano, con un terror en sus ojos que heló la sangre de Lía. En ese instante de conexión, Lía sintió que el tiempo se detuvo, y una revelación la golpeó. ¿Sería posible que su amor pudiese romper la maldición? La respuesta estaba más allá del horizonte de la oscuridad, pero el precio podría ser su propia vida. Justo entonces, un destello luminoso emergió del altar, iluminando el rostro de Emiliano, el verdadero rostro de su hijo, antes y ahora. Lía se enfrentó a las sombras, y una elección crucial se desarrollaba frente a ella. Se atrevería a arriesgarlo todo por el amor. En la oscuridad, una risa triunfante resonó mientras la luz comenzaba a desvanecerse, dejándola sola con su decisión. ¿Qué camino elegirá Lía ante el horror que la rodeaba? La luz que emanaba del altar palpitaba, casi como un corazón latiendo al borde de la extinción. Lía se sintió atraída por su resplandor, un faro en medio del caos que la rodeaba. Pero en su mente, las voces continuaban, entrelazándose con sus pensamientos, creando un crescendo incesante
que era difícil de ignorar. Mátalon, mátalon, mátalo. Emiliano parecía desvanecerse a medida que ese oscuro mantra se reforzaba en su cabeza. Lía sintió su alma desgarrarse, una parte de ella queriendo ceder al terror y otra aferrándose con todas sus fuerzas a la esperanza. No, Emiliano, no dejaré que esto termine así, gritó con rabia y desesperación, sintiendo como cada palabra era un hilo que intentaba unirla a su hijo. Las sombras danzaban y se retorcían a su alrededor, como serpientes hambrientas, en busca de un resquicio para atacar. La habitación estaba impregnada de un hedor antiguo, un aroma a tierra y descomposición que despertaba al instinto más primario de supervivencia. En Lía se acercó más, deseando tocar a Emiliano, pero el altar entre ellos crecía cada vez que daba un paso. La luz pulsante también se hacía errática, desafiando las leyes de la física, como si al mismo tiempo se retorciera en un líquido espeso que resbalaba entre sus dedos. ¡Mamá! ¡Ven aquí! La pequeña figura la miraba fijamente, sus ojos llenos de una angustia que la atravesaba como frío de acero. Aquel altar, con sus objetos personales, se transformaba en un abismo que reflejaba oscuros secretos. En el fondo, Lía pudo ver visiones de su pasado, un susurro de secretos nunca revelados, de promesas quebradas y desgracias que parecían entrelazarse con la historia de César. Entonces César apareció de nuevo, con su voz afilada como un cuchillo. «Eres tú la que ha estado llamando a Emiliano. Lian, cada lágrima que has derramado, cada grito que has lanzado ha alimentado su cautiverio aquí. Eres parte de este ciclo. Al liberarlo, solo agravarás tu condena». La risa crujiente de César reverberó en las paredes, y Lía sintió que la realidad se desvanecía aún más. «¿Qué has hecho?», murmuró Emiliano a su madre, el terror rasgando su voz infantil. Lía recordaba las noches en las que había deseado que todo terminara, las veces que el cansancio y la desesperación la arrebataban. ¿Acaso sus deseos habían engendrado a aquel monstruo? Con cada palabra de César, el altar se llenaba de sombras, como si los objetos comenzaran a moverse, a cobrar vida propia. Fotografías de su familia caían al suelo, y el rostro familiar en ellas se retorcía en muecas de dolor. Eran los rostros de los que había perdido, de aquellos que había sacrificado en su búsqueda de un amor que también se torció en obsesión. «Así que, este es el precio de tu amor», gritó, recordando momentos de alegría que ahora eran retorcidos recuerdos, pero aún había una chispa de rebeldía en ella. «Yo puedo romper con esto. No necesito tu leyenda. César, puedo salvar a mi hijo». Se abalanzó hacia el altar, extendiendo sus manos hacia la luz. De repente, una onda de energía la atravesó, un calor emanado del altar que casi la paraliza. Las sombras a su alrededor gritaron, como si comprendieran el poder de su decisión. «Estás cometiendo un error», resonó la voz de César. Pero Lía ya había tomado su decisión. Al tocar la luz, un torrente de visiones abrumadoras la envolvió. Vio su vida, sus elecciones, cada acto que la había llevado hasta ese oscuro final. Sintió dolor, pero también esperanza. La luz comenzó a intensificarse, y en ese momento de agonía, un grito salió de su pecho, lleno de amor y furia. Emiliano la miraba con los ojos llenos de confianza. «Mamá, apágalo». De repente, el altar estalló en un desgarrador estallido de luces y sombras. Todo lo que conocía se suspendió, y Lía sintió que se despedía de lo que había sido. Y en el último segundo de claridad, comprendió la verdad del sacrificio que la rodeaba. Ahí estaban las decisiones que siempre habían estado frente a ella, con la incapacidad de escapar de las sombras de su pasado. Cuando la claridad comenzó a evaporarse, con una última imagen de Emiliano a su lado, Lía comprendió que el horror no había terminado. En una dimensión paralela, un chillido escalofriante se escuchó. «Por tu amor no saldrás de aquí». El ciclo estaba listo para repetirse, y la oscuridad estaba hambrienta de más. ¿Había realmente conseguido salvar a su hijo? ¿O había soltado un nuevo horror sobre el mundo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el precio que debía pagar sería inimaginable. Lía se encontró de repente en un lugar distinto, una vasta oscuridad que se extendía más allá de lo imaginable. Sintió como el aire se volvía espeso, como si un manto invisible la oprimiera. A su alrededor, ecos distorsionados de risas y llantos
flotaban en un limbo peligroso, resonando en sus oídos con cruel claridad. «Emiliano, ¿dónde estás?», gritó. Su voz resonando entre las sombras, las palabras devueltas con un eco aterrador. No había respuesta. Aún sentía el calor del altar, su brillo eclipsándose en su memoria, pero no podía tocarlo. Sentía que se lo habían robado, como también le habían robado momentos y recuerdos. Cada vez que intentaba avanzar, el terreno bajo sus pies parecía desdibujarse, como si tratara de caminar sobre agua. Lía titubeó, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Mirando a su alrededor, notó que las sombras comenzaban a tomar forma, figuras oscuras que susurraban su nombre con voces serpenteantes, llenas de burla. «Tu sacrificio fue en vano, Lía», decía una voz, una mezcla de susurro y grito. Era César, su presencia repugnante latente en cada rincón. «Este lugar no está hecho para los vivos. Perpetuarás tu dolor, y eso alimentará la oscuridad». «No». Lía apretó los dientes. Tenía que encontrar a Emiliano. Se movió entre las sombras. La creciente angustia rebasaba su pecho, mientras vislumbraba símbolos y objetos familiares que giraban a su alrededor, retratos de los que había perdido, cada uno una estocada en su corazón. Su madre, su padre, imágenes que parecían arrastrarse hacia ella, como recuerdos que se aferraban a la vida. Su mirada se detuvo en una figura en el fondo, tan tenue que parecía flotar. Era Emiliano, con su pequeño rostro asustado, pero con unos ojos que brillaban con determinación. «Mamá, no te rindas». Voces de terror la rodeaban, pero la esencia de su hijo iluminaba aquel lugar sombrío. Con cada paso hacia Emiliano, la distancia entre ellos parecía alargarse. Cuanto más corría, más lejos se encontraba. La angustia se transformó en desesperación. El aire estaba cargado de vibraciones perturbadoras que sacudían su mente con imágenes de horror. A cada instante le llegaban recuerdos de aquellos días oscuros, de los momentos en que había deseado lo que ahora temía. De repente, un grito atravesó la dimensión. Era un lamento tan desgarrador que Lía se detuvo. Su corazón se detuvo por un instante. «Mamá, corre». Emiliano se acercó un poco más, pero el espacio entre ellos se llenó de figuras oscuras con rostros silenciosos que atraían la luz, haciéndola parpadear como una vela en tormenta. «¡No!», Lía gritó, lanzándose hacia su hijo, ignorando el eco de César, que la llamaba desde las sombras. Las figuras comenzaron a moverse, sus brazos extendidos hacia ella, queriendo atraparla. «Tus decisiones son cadenas, y dentro de ellas hallarás tu horror más profundo». El terror la invadió. La desesperación era palpable. Su pulso resonaba en sus oídos. En un giro repentino, las figuras se abalanzaron sobre ella. Sintió el frío de sus manos, como garras que intentaban dividirla entre el pasado y futuro. Pero entonces, en un destello de lucidez, entendió que no podía permitir que esas sombras la arrastraran. Sostenía la mirada de su hijo, donde aún brillaba la luz de una esperanza. «No voy a dejar que me atrapen». Y, con una fuerza que no sabía que poseía, Lía comenzó a recordar. Recordó su amor, sus risas, cada momento feliz. En medio de la obscuridad, la alegría de ser madre surgió como un dique que intentaba contener un torrente de oscuridad. Una luz comenzó a emanar de su interior, combatiendo la desesperación. Juntas, madre e hijo elevaron sus manos hacia el vacío, buscando la conexión que les había sido arrebatada. «No más sombras», gritó Lía, y esa afirmación resonó en el aire como un nuevo canto. Pero la respuesta no fue inmediata. El espacio se tremoló, como si el mundo alrededor de ellas luchara por derrumbarse, arrastrando todo lo que conocían. La voz de César se elevó de nuevo, ahora con una furia inusitada. «Nadie escapa de mí. Juro que sufrirás por siempre». Y justo antes de que el oscurecimiento la engullera, Lía sintió una conexión inquietante y un escalofrío recorrió su cuerpo. «Esto apenas comienza», murmuraron las sombras, y Lía comprendió que la batalla por la supervivencia apenas había comenzado. El eco de su risa se alejaba en la distancia guay en su pecho, la certeza de que habían abierto una puerta al horror
aún por venir. Pero, ¿qué más tendría que enfrentar en esta lucha contra el destino y contra sus propias sombras? La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, conviviendo con los propios miedos de Lian. La luz, que había brotado de su ser, comenzó a titilar, luchando por mantenerse viva frente a la imposición de la sombra que la acercaba. Holgaba el eco de risas que se entrelazaban con lamentos, una cacofonía macabra que reverberaba en su mente, creando una sinfonía de terror. De repente, las figuras que antes parecían meras sombras comenzaron a revelar sus rostros. Eran rostros familiares distorsionados, de aquellos a quienes había perdido, su madre, su padre, y los amigos que parecían mirarla con reproche. ¿Por qué no nos salvaste?, preguntaron al unísono, sus voces inmiscuyéndose en el aire asfixiante. Lea se detuvo, abrumada por su condición y el peso de las preguntas, sin respuesta. «Quiero salvar a Emiliano», gritó, la angustia transformándose en respuesta. Sin embargo, conforme intentaba avanzar hacia la figura de su hijo, el suelo se hundía, absorbiéndola, desfigurando su progreso. Las sombras se movían más rápido, devorando el espacio entre ella y Emiliano, haciendo que cada intento de acercamiento se volviera más fútil. «El precio de la luz es la oscuridad, Lia», resonó la voz de César, llena de desprecio. «¿Puedes realmente iluminar sin sacrificar algo a cambio?». El eco de su risa helada se sumó a los otros murmullos, creando un coro que retumbaba en la mente de Lian. Recordó entonces el altar, el momento en que había tomado la decisión de sacrificar su paz por la felicidad de su hijo. Estaba atrapada en un ciclo que nunca terminaría, un juego macabro orquestado por aquel que juró que sería su salvador. Las sombras eran el reflejo de sus decisiones, y cada paso que daba las fortalecía. «No, no puede ser». Lia cerró los ojos, tratando de concentrarse, pero la sensación de pérdida la abrumaba. Emiliano seguía a lo lejos, y aunque su figura brillaba, la distancia se mantenía. La angustia crecía en su pecho, y el desespero se multiplicaba con cada grito de sus seres queridos, ahora transformados en entidades que la atormentaban. «¿Y si esa luz que buscas no es más que un espejismo?», insinuó una sombra que se acercó a ella, su voz como un susurro atrayente. «Debes decidir, Lian, tu amor, o su vida». «Silencio», gritó, abriendo los ojos. Tenía que seguir adelante, no podía dejar que sus miedos la consumieran. Emiliano estaba allí, y su luz era su único refugio. Con un grito de determinación, Lia se lanzó hacia adelante, dejando atrás dolor y recuerdos. Cuando sus manos finalmente tocaron la luz de Emiliano, una explosión de energía recorrió su cuerpo. Era como un relámpago que atravesaba la oscuridad, iluminando todo a su alrededor. Las sombras se retorcieron, gritando tuertas ante la luz intensa que emergería de su unión. Pero César no lo permitiría tan fácilmente. «No has entendido nada. Lian, esta es su condena. Nunca habrá un refugio para los que cruzan la frontera». Y, en un instante, las sombras comenzaron a retroceder, revelando un camino hacia la libertad. Emiliano tomó la mano de su madre, y juntos sintieron un calor nacer en su corazón. Pero justo en ese momento, Lia sintió que el mundo a su alrededor se fracturaba. Algo mayo acechaba entre las sombras, algo que había estado esperando su oportunidad, algo que no permitiría que escaparan. «Mama Cory», gritó Emiliano, y la oscuridad rugió de nuevo, acercándose como un tornado de terror. Lia lanzó una mirada desesperada a los ojos de su hijo. Reflejaban tanto miedo como esperanza. ¿Serían capaces de escapar de este horror? En lo profundo de la oscuridad, un susurro se alzaba como una advertencia. «A todo se revelará. Lia, a la oscuridad, no perdona». Las sombras comenzaron a cerrarse nuevamente, y el aire se llenó de un eco ominoso que amenazaba con sepultar cualquier destello de luz que aún quedara. Lia sintió que el tiempo se desvanecía y el pánico la dominaba. Pero había una decisión que tomar. ¿Podría desafiarlo todo, incluso a César, el arquitecto de su destino? La oscuridad se acercaba, y el momento se tornó crítico. ¿Qué haría Lia para enfrentar el horror que se avecinaba? El viento ululaba a su alrededor, como si la misma noche estuviera advirtiendo a Lia del desastre que la esperaba. Había tomado la mano de Emiliano, pero el abrazo de la sombra
era inescapable. Con cada pulgada que avanzaban, el suelo parecía abrirse bajo sus pies, mientras los ecos de las risas y lamentos se intensificaban, convirtiéndose en un rugido que amenazaba con arrastrarlos hacia el abismo. Amir gritó, apretando con más fuerza la mano del niño, tratando de aferrarse a su luz, a su vida. Cada paso hacia adelante era una lucha, y su corazón golpeaba en su pecho con el ritmo frenético del terror. «No podemos quedarnos aquí, mamá. Debemos ir», clamó Emiliano, pero su voz se perdía entre los gritos. Parecía que las sombras mismas eran un ser vivo. Sus tentáculos se alargaban, buscando atraparlos en su esfera de oscuridad. Lía sintió que la desesperación la abrumaba. «No te soltaré, hijo. No voy a dejar que esto nos consuma». Se aferró a la determinación, pero su mente era un laberinto de dudas. ¿Podría realmente salvarlo? Con cada movimiento, la pregunta de César rondaba en su mente, un eco que se hacía más y más fuerte. «Tu luz», susurró una sombra, acercándose lentamente. «Tu luz te traiciona. Nunca podrás escapar». De repente, un temblor recorrió el suelo, como si la tierra misma estuviera acompañando su sufrimiento. Lía sintió el frío de la desesperanza, envolviéndola. Sin embargo, en un instante de claridad, recordó el instante en que había hecho el pacto, su sacrificio por el bienestar de Emiliano. Cada grito, cada lamento, cada mirada de reproche, resuena en su mente, transformándose en un clamor que parecía ahora gemir desde las profundidades. «¿Qué? ¿Tengo que renunciar?», preguntó, su voz temblorosa pero firme, en un intento de desafiar la oscuridad. La sombra que se alzaba ante ella se detuvo, su presencia oscura retorciéndose con un instante de vacilación. «Todo. Lian solo podría salvarlo si dejas ir lo que más amas. Tu esperanza, tu vida». La sombra grotesca se acercó más, sus ojos vacíos, pero llenos de una oscuridad insondable. «El amor nunca es suficiente». Recuerda, mientras la sombra hablaba, Lía comenzó a ver visiones que danzaban alrededor, como mariposas de obsidian. Eran momentos felices con Emiliano, fragmentos de risa, juegos y abrazos, pero también imágenes de su dolor, de los sacrificios que había hecho. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba en su interior. «Debo ser más fuerte», se dijo a sí misma, pero la voz de César resonaba en su mente. «Nunca habrá un refugio para los que cruzan la frontera». Desesperación y determinación se batían en un duelo en su pecho. La corriente de sombras la empujaba hacia un abismo. «El amor puede vencer», pensó. Y a medida que lo afirmaba, ese pequeño brillo en su interior comenzó a resplandecer con más intensidad. «Emiliano, confía en mí», gritó, girándose para mirarlo a los ojos. «Debemos unir nuestras luces», y cuando unieron sus manos nuevamente, el estallido de luz fue casi cegador. Dejaron que la calidez de su conexión los envolviera, impulsándolos hacia adelante, hacia la niebla que se cerraba sobre ellos. Pero la oscuridad no se rendía. Un grito ensordecedor estalló cuando Lía sintió una punzada de dolor en su corazón. Algo se separaba, algo que ella estaba a punto de perder, una parte de sí misma. El peso del sacrificio que había hecho. «Mamá». Emiliano la miró con angustia, pero antes de que ella pudiera responder, una sombra emergió del abismo, más imponente que las anteriores, y con un solo movimiento, hizo que la luz en sus manos comenzara a desvanecerse. «Tu luz, Lía, lo que has desesperado por preservar, ahora será tu perdición». Mientras la oscuridad se acercaba, Lía comprendió que la lucha no era solo por su hijo, sino por su alma misma. «No, esto no terminará así», pensó, sintiendo un rayo de esperanza. En lo profundo de su ser emanaba una voz que le decía que había una elección que hacer, una verdad por descubrir. Pero, ¿cuál era el precio que tendría que pagar? La oscuridad rugía, y Emiliano estaba atrapado entre su luz y el abismo inminente. Lía sintió que el borde de la desesperación la asediaba, pero una chispa de luz se encendía en su interior, y se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento contra César y su legado estaba por comenzar. «No te dejaré ir, hijo mío», gritó, su determinación creciendo a pesar del terror que la rodeaba. Y así,
entre la penumbra, lanzó un último giro hacia la luz. Incluso cuando un nuevo grito se alzaba desde la oscuridad, tu alma está en juego. Lía, ¿estás lista para pagar el precio? El horror parecía elevarse, esperando la respuesta. Y Lía supo que lo que estaba por venir podría cambiar todo. ¿Qué haría en ese momento decisivo? La oscuridad a su alrededor se tornó casi líquida, como si pudiera deslizarse entre los dedos de Lía y Emiliano. Los gritos se convirtieron en un murmullo constante, fusionándose en un eco fascinante que prometía la revelación de secretos olvidados. Lía sintió como las sombras danzaban a su alrededor, susurrando promesas y aterradoras advertencias. La luz de su conexión, aunque tenue, era un faro en la tormenta de terror que les envolvía. ¿Qué harías, Lía?, preguntó la sombra, su voz grave, haciendo que el aire se espese. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Con cada palabra, la sombra parecía absorber la luz que emanaba de ellos, como si la oscuridad no solo buscara a Lía, sino también a Emiliano. Cada latido del corazón de Lía resonaba en su pecho como un tambor, avisando que el tiempo se agotaba, que cada segundo que pasaba era un paso más cerca del abismo. No puedo perderte, hijo An, no puede ser. Las lágrimas caían por las mejillas de Lía mientras la angustia se apoderaba de ella. La visibilidad comenzó a menguar, y el lugar que antes parecía ser un bosque se fue convirtiendo en un vacío negro, donde la única certeza era el terror y la tristeza que la rodeaban. «¡Mamá!», gritó Emiliano, asustado, mientras sombras más pequeñas se acercaban, intentando aferrarse a sus pies, como si quisieran arrastrarlo a la nada. «¡Resiste, Emiliano! ¡Sujétate fuerte!». Lía apretó la mano de su hijo con fuerza, endureciendo su agarre, pero la sombra seguía acercándose, su figura deformándose, cambiando la forma, ofreciendo visiones perturbadoras de lo que podría sucederle si Lía no tomaba la decisión adecuada. «Podemos hacer un trato», ofreció la sombra, con un tono seductor ante tu amor por él. «Es admirable, pero no te salvará. Os puedo liberar de esta pesadilla, solo a uno de ustedes». La presión era abrumadora. Lía recordó el pacto que había hecho en el pasado en su vida por la de su hijo, una decisión que ahora pesaba como una losa sobre su pecho. Pero, al mirar a Emiliano, encontró la fuerza para desafiar de nuevo. No voy a dejar que elijo por nosotros», respondió firmemente, sintiendo como la luz crecía en su interior al pensarlo. «Contigo, o sin ti, daré batalla, lucharemos juntos, incluso en la muerte». La sombra titubeó, su figura vaciló por un momento, pero luego se recuperó, violentando el espacio a su alrededor, el viento pareciendo silbar con rabia. «Entonces, que así sea. La muerte no es el fin, es solo el comienzo, An, este legado». «César no está tan ausente como crees». Lía sintió el horror en su interior. Su mente regresó a las advertencias de César, pero ahora el miedo le hacía arder el pecho. Había algo más profundo, algo oscuro y antiguo, que daba poder a esta sombra. «¿Qué quieres decir?». La voz de Lía sonó más desafiante de lo que se sentía. «Todo lo que amas, Lía, tiene un precio. Cada luz lleva su sombra, y cada sombra clama por regreso. La historia de César no es solo su propia maldición, está atada a ti. ¿Vas a enfrentarte a lo que él dejó atrás?». «¿Qué se te da?», asintió Emiliano, mostrando un atisbo de valentía, a pesar del miedo que le envolvía. La esencia de la desesperanza comenzó a transformarse en algo nuevo. La sombra sonrió, aunque sus ojos permanecían vacíos. «Un sacrificio aún más profundo. Una verdad que ha estado ocultando entre tus recuerdos. Pero sé que no estás lista, madre». La oscuridad vibraba, pulsaba frente a ellos, como si esperara una respuesta definitiva. Lía comprendió que cada elección las había llevado hasta ese momento, y lo que había creído como amor eterno podía verse transformado en la mayor trampa de toda. Y en esa frágil conexión entre ellos, donde la luz comenzó a titilar, Lía sintió como algo más comenzaba a moverse en la profunda oscuridad. «No te soltaré», gritó Lía, su voz resonando entre el abismo. Pero las sombras empezaron a agruparse con una fuerza inusitada. Entonces, una sombra erguida apareció, destacándose entre las demás, y Lía sintió una oleada de reconocimiento.
Era César. Su figura abrumadora se recortaba contra la penumbra. «Bienvenida, Lía. El juego apenas ha comenzado». Y un silencio aterrador se apoderó del ambiente mientras la oscuridad se lanzaba hacia ellos, dejando solo una pregunta en el aire. ¿Podrán Lía y Emiliano encontrar la salida? ¿O César reclamará lo que por derecho considera suyo? La figura de César se expandió, llenando el espacio con su presencia imponente. Lía sintió que su corazón se detenía ante la manifestación del hombre, que por tanto tiempo había sido un refugio y un tormento. La niebla oscura que lo rodeaba parecía respirar, como si la propia oscuridad estuviera viva, ansiando devorar cada fragmento de luz que quedaba. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Lía, su voz retumbando en la inmensidad. La incertidumbre la pinchaba, cada frase cargada de terror por la revelación que podría seguir. César sonrió, pero no era una sonrisa acogedora. Era fría, casi macabra. «Vine a buscar lo que es mío, lo que nunca debí perder». Su mirada se posó sobre Emiliano, y el joven sintió que una sombra lo atravesaba, como si cada parte de él resonara con la historia oscura de su madre. «No lo toques», gritó Lía. Pero las sombras se arremolinaban alrededor de su hijo, como manos alargadas y hambrientas, repitiendo la historia de aquellos que habían sido arrastrados al abismo antes que él. En Emiliano se estremeció, y un rayo de miedo atravesó su cuerpo. Podía sentir el pulso de la oscuridad, como un eco en su pecho. «Él es parte de esto tanto como tú, Lía. En el pasado no se puede huir ni olvidar», continuó César, su voz resonando con una cadencia que parecía pulsar con su propia energía. «Cada sacrificio trae consecuencias, y esta vez será un sacrificio doble». Lía, en un instante de desesperación, buscó la luz que aún quedaba entre ellos, la chispa de amor que había jurado proteger. «No, no se lo llevará. No haré el pacto de nuevo, Anne». Fue un grito, una súplica, pero las sombras no se detenían. Se retorcían, se combinaban en un torbellino de oscuridad. César pareció divertirse con la resistencia de Lía. «Tus esfuerzos son admirables, pero también inútiles. La vida que conoces, el amor que sientes, no pueden resistirse al ciclo de la venganza y la muerte, que se oculta tras tu ironía, César». La pregunta salió de los labios de Lía, cargada de rabia y desafío. «Si eres tan poderoso, ¿por qué no se te teme? ¿Dónde está tu fuerza?». El rostro de César se endureció. «Soy una sombra del pasado, obligada a revivir la tragedia una y otra vez. Pero tú tienes el poder que yo perdí. El amor puede ser un arma o una cadena. Y, al parecer, tú elegiste la cadena». De repente, los ecos de risas de otros desaparecieron en la distancia, y Emiliano, sintiéndose impotente, comenzó a temblar. «Mamá, ¿qué quiere decir?». Su voz era apenas un susurro, la angustia desbordándose en sus ojos. Lía sintió su pecho apretarse, el tiempo escabulléndose de sus manos. «No lo sé, hijo, pero no dejaré que esto termine aquí. No voy a perderte». Las sombras empezaron a formar un círculo a su alrededor, como si el abismo reclamara su esencia. La sensación de inminente desesperación fue tragada por un silencio inquietante. Y en ese momento, Lía entendió lo que debía hacer. No podía dejar que el legado de César se posara sobre su hijo. «Voy a romper el ciclo», gritó, su voz resonando en la oscuridad, desafiando el miedo que la envolvía. Pero César rió, una risa profunda y resonante, que hacía temblar el aire. «¿Cómo piensas hacerlo, Lía? Espéralo. El sacrificio que propones exigirá más que solo tu amor. Una elección que irá más allá de la vida y la muerte. ¿Estás dispuesta a perder tu alma?». La respuesta se quedó atrapada en la garganta de Lía, mientras una creciente ola de terror la bañaba. Sabía que el sacrificio podría ser mayor a lo que pensaba, y había algo en el rostro de Emiliano que la inquietaba. La oscuridad se espiralaba, presionando. Lía sintió cambios, algozares arrastrándola a la profundidad, mientras las sombras se mezclaban en la figura familiar de César. «¿Qué me oculta, César? ¿Qué me has hecho olvidar?». Y en ese momento, un destello de luz brilló en la penumbra, una visión fugaz que la conectó con su pasado, haciendo que la verdad comenzara a revelarse detrás de cada sombra. Así, la amenaza latente dejó una pregunta evidente, resonando entre ellos,
¿Estará Lía lista para encarar la verdad que César ha escondido bajo la sombra? Mientras la oscuridad se estrechaba, una nueva sombra surgió, tomando forma entre las llamas del pasado, y la risa de César resonó, marcando el tiempo de decidir. ¿Estaría Lía dispuesta a enfrentarse a su propia historia para salvar a Emiliano? El viento empezaba a soplar con fuerza, enviando susurros helados que cortaban el silencio entre las sombras. Lía sabía que el momento había llegado. La elección que había temido debía hacerse. Sujetando la mano de Emiliano, sintió como su amor ardía, una llama en medio de la tormenta. No puedes detenerme, César, no. Permitiré que tu oscuridad reclame a mi hijo. El rostro de César oscureció aún más. Su sonrisa se tornó en una mueca rabiosa. Tú no comprendes el verdadero costo del amor. Lian, el sacrificio no es solo tu vida, es tu alma entera. El dolor que llevas, la culpa, es lo que me alimenta, es lo que te ata a mí. El corazón de Lía latía con fuerza mientras recordaba sus propios sacrificios. No podía ser posible que todo lo que había hecho por Emiliano se convirtiera en una cadena que amenazaba estrangularlos. A lo largo de mis lágrimas, he forjado un camino. No voy a dejar que tu leyenda continúe usando a mi hijo como un peón. Las sombras empezaron a girar alrededor de ellas, formando figuras amenazadoras que parecían querer tragarlas. Pero Lía, empoderada por sus recuerdos, cerró los ojos y recordó cada risa, cada instante de calidez con Emiliano. Yo elijo el amor. Y con esas palabras, un destello de luz comenzó a emanar de su corazón, iluminando cada rincón del caos que la rodeaba. La oscuridad se agitó inquieta, como si supiera que algo inminente estaba por suceder. Emiliano, sintiendo la fuerza de su madre, tomó su mano con fuerza. «Mamá, hazlo», gritó, su voz cargada de una valentía que la llenó de esperanza. «No más sacrificios», exclamó Lian con un grito de determinación. Dirigió su luz hacia César, cuyos ojos ahora reflejaban no solo ira, sino preocupación. «Esta es nuestra historia. Romperé el ciclo de dolor que elegiste dictar». Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose, como si la luz las quemara. Lía se sintió volar en un torrente de energía, una corriente imparable que pululaba entre ellos. «Emiliano, juntos, siempre juntos», repitió, sintiendo como su conexión se fortalecía en la adversidad. Un grito desgarrador resonó a su alrededor, mientras las figuras sombrías se disolvían, absorbidas por el resplandor de la luz que se expandía a su alrededor. César retrocedió, mirando con incredulidad como su control se desmoronaba. «Pero no puedes escapar», murmuró, su voz llena de desesperación. Lía y Emiliano se unieron más, dejando que su luz brillara más intensamente en sí. «Podemos, porque el amor jamás es una cadena, es el camino hacia la libertad». Así, la oscuridad comenzó a romperse, y con cada destello de luz, el eco del pasado se vaporizaba. Y en el corazón de aquel abismo, cuando sus manos se unieron, una luz estalló hacia el infinito, arrastrando consigo los susurros de César, y liberando a las almas perdidas que habían estado atrapadas por tanto tiempo. «Mamá, lo hicimos», gritó Emiliano, sus ojos reflejando un brillo que antes había estado velado por el miedo. Lía sintió que toda la angustia se esfumaba mientras se abrazaban, riendo tumultuosamente, aliviados y libres. La oscuridad se desvaneció, en su lugar. La luz del nuevo amanecer brillaba sobre ellos. La casa que un día había sido un refugio de terror, ahora se convertía en un símbolo de resistencia. Así, Lía entendió que, aunque su lucha no había terminado, había encontrado una chispa de esperanza. «Siempre estaré contigo, Emiliano. Esta vez, seré yo quien guarde la luz». Con una renovada determinación, sabían que la vida continuaría. Los miedos del pasado ya no podrían arrastrarlos. Serían testigos del futuro, que forjarían juntos. Dejando atrás las sombras de Julio César, listos para construir su nueva historia, empezaron a caminar hacia la puerta, dejando al fin atrás la oscuridad y el horror que había marcado sus días. «Mamá, ¿qué pasará ahora?», preguntó Emiliano mientras cruzaban el umbral. «Ahora, vivimos», respondió Lía.
con el corazón lleno de amor. La luz del día abrazó sus rostros, y aunque el camino por venir no sería sencillo, ya no temerían las sombras que acechaban en los rincones del pasado. Sus manos seguían entrelazadas, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía brillante, lleno de posibilidades. No se permitirían olvidar nunca que su amor era su mayo, era fortaleza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. NECS. Y te haces suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Además, comparta instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.